Episodio 1. El roce que estremeció al cielo. Nadie sabe su nombre. Solo se dice que fue el primero en caer, sin rebelarse. No gritó. No desafió a Dios. No buscó el trono. Cayó por algo mucho más silencioso. Más humano. Cayó por tocar un cuerpo que no debía. Aquel ángel no miraba a la tierra con deseo. La contemplaba con la ternura del que cuida un jardín sagrado. Hasta que la vio a ella. No rezaba. No cantaba. No pedía nada. Solo lloraba, desnuda frente a una cruz que no la salvaba. Él descendió como niebla. Invisible. Intocable. Observó desde las sombras de la noche. Y sin entender por qué, se acercó. Ella temblaba. No por frío, sino por una herida que no estaba en su piel, sino en el alma. No deberías tocarla, susurró una voz detrás de él. Era otro ángel. Uno sin rostro. Enviado para recordarle el límite. Pero el ángel no respondió. Solo extendió la mano. Y tocó. Primero su hombro. Después su cuello. Finalmente, su espalda. Justo donde comenzaba la cicatriz que le hizo el hombre que decía amarla en nombre de Dios. Ella no habló, pero cerró los ojos como si esa caricia hubiera sido oración. Y en ese instante el cielo sangró. Una de sus alas se ennegreció. No por castigo, sino por revelación. Porque esa carne no era impura. Era sagrada. ¿Quién eres?, susurró ella, sin abrir los ojos. Y él, con la voz más temblorosa que un ángel jamás había usado, respondió: no lo sé desde que te toqué. Las nubes se abrieron en lo alto. Pero no cayó luz. Cayó silencio. Y en el silencio nació la condena. Ya no era uno de ellos. Ni del cielo, ni de la tierra. Ella lo miró por primera vez. Y en sus ojos no había miedo. Había una súplica: no te vayas todavía. Pero los ángeles no tienen tiempo. Solo eternidad. Y la eternidad, esa noche, se rompió. Lo último que se oyó fue un suspiro. No de ella, ni de él, del cielo, porque un ángel acababa de tocar lo prohibido. Y aún así, no se arrepintió. Episodio 2. Ella no rezaba, pero él escuchaba. Serie: El ángel que cayó por tocar un cuerpo que no debía. Estilo: narración voice. 450-600 palabras. Los humanos oran con palabras. Ella no. Ella lloraba en silencio. Y cada lágrima decía lo que su boca no se atrevía a confesar. Él, desde su rincón exiliado entre el cielo que lo expulsó y la tierra que no lo comprendía, aprendió a escucharla. No era un llanto cualquiera. Era un rezo desnudo. Y él, el ángel caído por un toque, sintió que cada noche su caída tenía menos que ver con el castigo, y más con la redención. Se llamaba Clara. Pero él la nombraba con otros nombres en secreto: la herida viva. La carne que sangra verdad. La mujer que hizo arder a un ser sin cuerpo. Desde que la tocó, ya no tenía alas completas. Una seguía blanca, la otra, rota. Y sin embargo, cada vez que ella suspiraba bajo aquella cruz sin respuesta, su ala quemada latía, como si ese dolor la reconociera como su única razón para seguir existiendo. Una noche, ella se desnudó frente al altar, no con deseo, con furia. Se miró al espejo del confesionario y gritó sin gritar: si este cuerpo es pecado, ¿por qué Dios me hizo sentirlo? Él, escondido entre las sombras, sintió que su propia esencia temblaba. No por lujuria, por empatía, porque no había pecado en ella. Solo verdad. Y la verdad, cuando duele tanto, se vuelve irresistible. Se acercó a ella una vez más. No para tocarla, para escuchar su piel, que lloraba sin emitir sonido. Y en medio de ese silencio, algo ocurrió. Ella giró lentamente. Y por primera vez, lo miró como si pudiera verlo. ¿Quién eres tú?, susurró. Él no supo responder, porque no tenía nombre. Los ángeles que caen por amor no figuran en ningún libro. No son demonios. No son santos. Son heridas volando entre dos mundos. Ella no corrió. No tembló. Solo acercó su rostro al suyo y dijo: no recé por ti, pero viniste. Y él lo supo. No cayó por tocarla. Cayó porque ella lo había llamado sin saberlo. Un llamado sin voz. Una oración sin fe, pero tan real, que lo arrancó del cielo. Episodio 3. Los ojos que lo hicieron sangrar fe. No fue su cuerpo, ni su voz, ni siquiera su llanto. Fueron sus ojos. Esos ojos de mujer rota, de mártir no reconocida, de alma que había amado tanto, que ya no creía en nada. Él los miró. Y fue como mirar a Dios en silencio, negando todo lo que alguna vez bendijo.
El ángel, ya manchado por el roce, sintió una punzada en el centro de lo que antes llamaban fe. Sangró, pero no era sangre, era fe, derramándose como si ya no supiera dónde habitar. Porque en esos ojos no había esperanza, había hambre, hambre de verdad, hambre de ternura, hambre de algo más grande que una cruz vacía. Ella se acercó a él, sin miedo, sin pudor, y él retrocedió. No puedo tocarte otra vez, dijo él, con una voz que ni él mismo reconocía. Ya no soy lo que era. ¿Y qué eras, antes de tocarme?, preguntó Clara, sin apartar la mirada. El ángel titubeó, recordó los siglos de obediencia, de himnos celestiales, de pureza absoluta, y sin embargo no recordaba haber sentido algo tan real como ese momento. Era vacío, hermoso, pero vacío. Ella sonrió, una sonrisa triste, como la de quien ha perdido algo y lo acepta. Yo también estaba vacía, dijo, pero ahora, cuando te miro, siento que algo dentro de mí respira otra vez. Él bajó la mirada, no por vergüenza, sino por miedo, miedo de amar, miedo de sentir algo que ni el cielo ni el infierno podrían explicar, porque lo que lo ataba a ella no era deseo, era reconocimiento, como si su caída no hubiera sido castigo, sino respuesta. Esa noche, Clara no se desnudó, no lloró, solo lo miró, largo, profundo, como si quisiera aprenderlo con los ojos. Y él se dejó mirar, y en ese silencio compartido, ambos entendieron algo que ni Dios quiso decir en voz alta. A veces, el amor no nace de lo permitido, sino de lo prohibido que arde con una pureza que escandaliza al cielo. Episodio 4. El altar donde no se permitía gemir. El altar estaba vacío, las velas apagadas, la figura del Cristo, colgando en silencio, parecía cerrar los ojos. Clara entró sin rezar, sin arrodillarse, sin miedo, vestía de negro, pero no por luto, sino porque su alma ya no pedía redención, sino verdad. El ángel la observaba desde la cúpula resquebrajada del templo abandonado. Ya no brillaba, ya no flotaba, solo la seguía, como quien sigue a un abismo que susurra promesas dulces. Ese altar había sido testigo de muchas bodas sin amor, de muchos sermones sin alma, de muchos cuerpos negados, ocultos, condenados. Pero esa noche, ese altar sería testigo de otra cosa, de algo que nunca fue escrito en los evangelios. Clara subió los 3 escalones sin temblar. Se detuvo frente a la mesa donde antes ponían el pan consagrado. Si el cuerpo de Cristo se reparte, susurró ella, mirando al techo, ¿por qué el mío fue despreciado? El ángel descendió, lentamente, con una mezcla de temor y hambre. No hambre carnal, hambre de consuelo. No deberías estar aquí, le dijo él, con voz grave, rota. ¿Y tú sí?, le respondió sin apartar la mirada. Fuiste expulsado por tocarme y aún así, sigues viniendo. Él quiso hablar, quiso explicarle que no era deseo, que era otra cosa. Pero, ¿cómo se explica lo inexplicable? Ella se acercó, despacio, se colocó justo frente al altar, donde alguna vez arrodillaron mujeres culpadas por amar. Y entonces gemió, no de placer, de memoria, un gemido contenido durante años, un lamento envuelto en piel, un sonido que rompió el aire como si la historia de su cuerpo por fin gritara su verdad. El ángel cerró los ojos, y cayó de rodillas, porque ningún gemido en el cielo había tenido jamás ese poder. El altar crujió, la cruz tembló, y Dios no apareció, porque cuando una mujer gime su historia en un templo que la silenció, ni siquiera el cielo se atreve a interrumpirla. Clara lo miró, al ángel, él, de rodillas, con las alas caídas, con los ojos llenos de fe rota, y entonces, por primera vez, se inclinó hacia él, no para ser tocada, sino para tocarlo. Tú caíste, le dijo, pero yo estoy subiendo. Episodio 5. El ángel que soñaba con su piel. Los ángeles no sueñan, no tienen carne, ni alma, ni recuerdos que ardan al dormir, pero desde que tocó su piel, él dejó de ser ángel, y empezó a soñar. Soñaba con su espalda, no desnuda, sino cubierta de cicatrices que nadie veía. Soñaba con su cuello, y el modo en que lo inclinaba cuando la fe ya no bastaba. Soñaba con su respiración, y la forma en que cada suspiro suyo parecía pedir algo que ni Dios supo nombrar. Cada noche, el ángel caído soñaba, y en cada sueño, su ala rota palpitaba como una herida viva. No por deseo, sino por culpa, porque sabía que no debía tocarla. Y sin embargo,
Lo hizo, y volvería a hacerlo, una y otra vez, aunque el cielo ardiera por ello. Clara dormía en silencio, en un cuarto pobre, sin ventanas, pero su cuerpo hablaba, se retorcía, no por placer, por las voces del pasado que aún la perseguían. Incluso en la oscuridad, él la miraba desde lo alto, invisible, y sentía que su propia esencia temblaba. Quería entrar en su sueño, quitarle el peso, decirle que su cuerpo no era maldito, que su piel no era motivo de condena, que la carne también puede ser oración, si se toca con verdad. Una noche, no aguantó más, descendió, entró, y se sentó a los pies de su cama, no como ángel, sino como un hombre que ya no sabía si era divino o terrenal. Ella, aún dormida, murmuró algo, una palabra, una sola, perdóname, y fue entonces cuando él entendió que no era ella quien debía pedir perdón, sino el cielo entero, porque ella había amado, había creído, había ofrecido su cuerpo con fe, y la iglesia le devolvió silencio, culpa y fuego. El ángel se inclinó, no para besarla, sino para tocar su frente con la suya, sin contacto, sin pecado. No eres tú la que cayó, susurró, soy yo, por desear salvarte, pero en ese deseo, ya no había pecado, había redención, y en el rincón más oscuro de la noche, por primera vez desde su caída, el ángel sonrió, porque en su sueño, ella dejó de llorar. Episodio 6, la confesión que rompió sus alas. El templo estaba vacío, pero esa noche, Clara entró con el pecho abierto, como si cada latido cargara un secreto que ya no podía esconderse. Se sentó en el confesionario, no para pedir perdón, sino para hablarle al único que la escuchaba sin juzgarla, el ángel que ya no tenía cielo. Él apareció detrás del biombo, invisible a los ojos, pero ardiendo por dentro. Ella sabía que estaba allí, siempre lo sabía, porque cuando alguien te toca el alma, su presencia se siente incluso en el silencio. No vine a confesar mis pecados, dijo Clara, con la voz quebrada. Vine a confesar lo que me hicieron creer que era pecado. El ángel no habló, solo cerró los ojos, porque sentía que algo dentro de él estaba a punto de romperse. Me dijeron que mi cuerpo era templo, susurró ella, pero lo usaron como campo de castigo. Me hicieron pensar que el deseo era suciedad, que el placer era del demonio, que amar lo que siento me alejaba de Dios. Pausa, un suspiro, un sollozo contenido por años. Pero tú me tocaste y no me dolió. Me miraste y no me juzgaste. No huí de ti, porque por primera vez, sentí que alguien veía mi carne como lo que es. Un milagro, no una condena. Y entonces ocurrió. Él tembló. Un crujido sagrado recorrió su espalda. Una de sus alas, la que aún conservaba el blanco celestial, se quebró en dos. Cayó al suelo como un trozo de cielo olvidado. No gritó, no sangró, solo se arrodilló detrás del biombo, derrotado por una verdad más poderosa que cualquier dogma. Perdóname tú, murmuró él, por no haber caído antes, por no haber entendido que Dios no habita en el cielo, sino en ti. Clara abrió la puerta del confesionario, y por primera vez, lo vio, no como ángel, no como castigo, sino como el único ser que no huyó cuando tocó su verdad. Lo abrazó, y en ese abrazo, sin pecado ni promesas, las ruinas del templo comenzaron a temblar, no por rabia divina, sino porque el amor, cuando nace de dos almas rotas, sacude hasta los cimientos más sagrados. Episodio 7. Cuando el deseo llegó al cielo. No fue un rayo, no fue una trompeta, fue un susurro, uno tan suave, tan humano, que los cielos por primera vez en siglos, contuvieron la respiración. Un ángel sin alas, y una mujer sin fe, acababan de abrazarse frente a un altar donde antes solo se permitían rezos fríos y culpas eternas. Y ese abrazo fue más poderoso que cualquier himno. Desde las alturas, los serafines observaron en silencio, y aunque ninguno lo dijo, todos lo sintieron. El deseo acababa de subir, y el cielo no lo expulsó, porque no era lujuria, no era pecado, era el deseo puro de ser visto sin culpa, de ser tocado sin miedo, de ser amado sin condiciones. Clara, aún en los brazos del ángel, susurró, ¿tú sientes como nosotros? Él no respondió de inmediato. Miró sus manos, ahora temblorosas, manos que alguna vez curaron con luz, y que ahora ardían solo por estar cerca de su piel. No sentía, dijo, al fin, hasta que tú me enseñaste a doler. Ella sonrió, y sin soltarlo, se llevó su mano al pecho.
Aquí, le dijo, aquí también vive Dios. Aunque lo nieguen. El ángel bajó la cabeza. Y fue entonces cuando lo escuchó. Una voz, antigua, sagrada, inquebrantable, pero no venía del cielo, ni de la tierra, venía de dentro. El amor que no arde, no transforma, decía esa voz. Y al escucharla, el ángel entendió. No había sido expulsado, había sido enviado, no para castigar, sino para redimir lo que la religión había olvidado. Que el deseo no siempre mancha, a veces ilumina. En ese instante, una luz cálida descendió, no como juicio, sino como testigo. Clara lo sintió, por primera vez en años. No tuvo miedo de su cuerpo, ni de su historia, ni de su placer, ni de su fe rota, porque el ángel la había tocado. Y el cielo no los castigó, el cielo los escuchaba. Y en algún rincón del paraíso, una lágrima cayó de un rostro que nadie se atrevía a imaginar. ¿Era de Dios? ¿O era de un ángel que aún no había caído, pero que deseaba con todo su ser amado como ella lo fue? Episodio 8. Dios lo miró y calló. El cielo siempre habla, a través del trueno, del viento, del juicio, pero aquella noche, guardó silencio, y ese silencio dolía más que cualquier castigo. El ángel, arrodillado frente a Clara, sintió el peso invisible de una mirada que venía de lo alto. No era furia, ni condena, era algo más peligroso, la espera. Dios lo miraba, pero no intervenía, como si quisiera ver hasta dónde llegaba un amor que no nació del Edén, sino del abismo entre lo prohibido y lo verdadero. Clara lo notó, sintió el cambio en el aire, una pausa sagrada, como si todo el universo contuviera el aliento antes de arder. ¿Está viéndonos?, preguntó, sin temor en la voz. Él asintió, no con palabras, sino con la sombra que cruzó su rostro. Y no hace nada. A veces, el juicio más cruel es el silencio de quien todo lo ve. Ella se levantó, caminó hacia el centro del altar y alzó la vista. Sus pechos desnudos brillaban bajo la luz temblorosa de las velas. No como ofrenda, sino como desafío. Si mi cuerpo es blasfemia, dijo Clara, mirando al cielo, entonces míralo bien, porque este cuerpo lloró, sangró, creyó, y aún así, fue llamado sucio por hombres que decían hablar en tu nombre. El ángel la miraba con una mezcla de devoción y horror, no por lo que hacía, sino por lo que despertaba en él, una fe que no venía de los salmos, sino del temblor de la carne que se niega a seguir callando. Y entonces ocurrió. Un resplandor dorado llenó la iglesia rota. No quemaba, no cegaba, solo tocaba. Clara cayó de rodillas, no por sumisión, sino porque algo la atravesó por dentro. Una certeza brutal. Dios la había escuchado, pero no respondió, solo dejó caer una gota de luz sobre su frente. Ni bendición, ni castigo, solo eso. El ángel, al verlo, cerró los ojos. Esperaba caer más. Esperaba que su cuerpo se rompiera. Pero nada pasó, porque a veces, cuando Dios calla, no es porque no quiere hablar, es porque sabe que todo está ardiendo como debe. Y esa noche, en medio de ruinas, el silencio divino confirmó algo que los profetas nunca escribieron. No todo lo que arde es infierno. A veces, es amor que el cielo no se atreve a nombrar. Episodio 9. El cuerpo que lo maldijo con placer. No fue un beso, ni una caricia. Fue un roce accidental de su muslo contra el de ella. Y el ángel entendió que el placer, cuando es verdadero, no se siente en la carne, se siente en el alma. Él no gemía, no tenía boca para eso. Pero esa noche, su aliento se quebró como si el paraíso mismo le hubiese atravesado el pecho. Clara lo había tocado sin intención. Dormía, desnuda, envuelta en una sábana ligera. Él solo se había acercado a protegerla del frío. Y sin embargo, cuando su piel tocó la suya, algo dentro de él se encendió con una intensidad que no venía del deseo, sino de la revelación. Había placer en ella, sí, pero también había santidad, y eso lo maldijo, porque los ángeles fueron hechos para obedecer, no para sentir. Y él estaba sintiendo demasiado. Volvió a levantarse, se apartó, pero ya era tarde. El fuego ya estaba dentro, y no quemaba como el infierno. Quemaba como una verdad que había sido negada desde el origen del tiempo. El placer no es el enemigo, es el lenguaje más puro cuando nace sin miedo. Clara se despertó, abrió los ojos y lo vio, temblando, como si cargar con el gozo también fuera una forma de castigo. ¿Qué has sentido?, le preguntó.
sin juicio. Él tardó en responder. No encontraba palabras. Hasta que, por fin, lo dijo. Tu cuerpo me habló. Y mi alma gritó. Clara no sonrió. No se acercó. Solo se cubrió el pecho. Lentamente, como si aún estuviera en un altar donde no se permitía temblar. Me enseñaron a odiar mi cuerpo, susurró. A temer lo que sentía cuando lo tocaban. O cuando yo misma lo tocaba. El ángel la miró como quien contempla una herida que aún sangra siglos después. Entonces, déjame amarlo, dijo. No con manos. No con labios. Sino con presencia. Con silencio. Con verdad. Ella lo entendió. Y por primera vez. No se cubrió por vergüenza. Sino por elección. Porque supo que él no necesitaba ver su piel para desear su alma. Y en ese instante, el cielo volvió a callar. No por rabia. Sino por respeto. Porque un ángel, maldito por sentir placer, había aprendido a amar sin tocar. Y eso, incluso para Dios, era un misterio que merecía ser observado. Episodio 10. Ella lo besó en la cruz. No lo besó en los labios. Ni en la mejilla. Ni siquiera en la piel. Lo besó en el único lugar donde él jamás pensó que una boca humana se atrevería. La cruz que él aún llevaba invisible en la espalda. Porque los ángeles también cargan con maderas que nadie ve. Maderas hechas de obediencia, culpa y silencio. Clara lo descubrió una noche sin luna. Estaban en la iglesia abandonada. El altar quebrado. Las paredes sudando humedad y memorias. Y él se arrodilló frente a ella. No por devoción, sino porque ya no podía sostener su propio peso. Y entonces, lo vio, en su espalda. 2 líneas marcadas. Como si un fuego antiguo lo hubiera marcado desde dentro. No eran heridas. Eran cicatrices sagradas. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, con los dedos temblorosos. Él no contestó, solo bajó la cabeza, como si ese lugar de su cuerpo fuera el último secreto que aún le dolía revelar. ¿Es tu castigo?, insistió. Es mi verdad, murmuró él. Caí por tocarte, pero esta cruz la llevo desde antes. Clara se acercó, no con lujuria, ni con pena, sino con esa ternura que solo tiene quien ha sido rota tantas veces que aprendió a acariciar con cuidado hasta el silencio. Y sin pedir permiso, se inclinó, y besó esa cruz. Fue un beso lento, silencioso, sin saliva ni urgencia. Un beso que no pedía nada. Solo ofrecía algo que él no había conocido jamás. Consuelo. Y cuando sus labios tocaron esa marca invisible, el ángel sintió algo que ni siquiera al nacer sintió. Libertad. Porque ese beso no lo ataba. Lo soltaba. Lo soltaba de siglos de doctrina. De versos sagrados escritos por manos que nunca tocaron el dolor humano. De cielos que hablaban de pureza. Pero no sabían qué hacer con la carne temblando por amor. Clara se apartó. No dijo nada. Y él, con lágrimas por primera vez, la miró como quien mira al Redentor, no al redimido. Tú me salvaste sin rezar, le dijo. Ella sonrió, cansada pero firme. Porque aprendí que a veces, el único evangelio verdadero, se escribe con labios que besan donde otros solo clavan clavos. Y esa noche, por primera vez en la historia del cielo, un ángel sintió que ya no necesitaba volar para sentirse cerca de Dios, porque lo había encontrado, en el beso de una mujer que jamás pidió permiso para amar. Episodio 11. El día que el infierno envidió al cielo. Fue solo un susurro, un murmullo entre los demonios, una confesión que nadie se atrevió a gritar. El infierno envidiaba al ángel caído, porque él no fue arrastrado por odio, ni por soberbia, cayó por amor, y eso, incluso para los condenados, era belleza. Mientras el infierno ardía con almas rotas que nunca conocieron ternura, él caminaba por la tierra, al lado de una mujer que lo amaba sin juramentos ni cadenas. Clara no sabía que en los rincones más oscuros del abismo, ya no hablaban de Lucifer, sino de él, del ángel que había tocado la carne. Y en lugar de caer en la locura, había encontrado consuelo. Ese es el verdadero peligro, decían entre gritos los demonios. Cuando el amor no corrompe, sino que redime. Y el cielo, arriba, callaba, porque ni siquiera Dios podía negar lo que estaba viendo. Un ángel sin alas, sin himnos, sin templo, pero con una mirada limpia, que solo los que han amado con verdad pueden sostener. Esa tarde, Clara y él caminaron por las ruinas de la ciudad. Nadie los veía, pero cada paso era una grieta más en los muros que la religión había construido entre la divinidad y la carne. ¿Y si no hay perdón para nosotros?, preguntó ella. De pronto, él se detuvo. La miró como si su alma respondiera antes que su voz.
Entonces no lo necesitamos, susurró. Porque el amor que sentimos no busca ser perdonado. Busca ser vivido. Ella sonrió. Y en ese gesto, el mundo pareció detenerse. Porque por primera vez, un ángel y una mujer se amaron sin culpa. Y en el fondo del infierno, una lágrima cayó. No de sufrimiento, sino de nostalgia. Porque incluso los condenados reconocen la belleza cuando la ven. Y esa tarde, el infierno comprendió que su castigo no era el fuego. Era no tener a quien amar así. Episodio 12. El juicio que se dictó con gemidos. No hubo trompetas, ni ángeles con espadas, ni truenos sagrados abriendo el cielo. El juicio no llegó como lo anunciaban las escrituras. Llegó en una noche tibia, cuando Clara y el ángel se abrazaban desnudos, sin miedo, en medio de un templo en ruinas. Y fue entonces, cuando desde el cielo, descendió una presencia que no tenía forma, ni rostro, solo temblor. El juicio había comenzado, pero no se impuso con palabras. Se filtró en los cuerpos, en los suspiros, en el gemido que escapó de los labios de Clara, cuando el ángel la rozó no con deseo, sino con devoción. Un gemido que no buscaba placer, sino liberación. Ella no gemía por lujuria, gemía por todo lo que cayó, por todo lo que le arrebataron en nombre de Dios, por las veces que fue tocada sin amor, y las veces que amó, y fue condenada. Y él, arrodillado entre sus piernas, la miró como se mira un milagro. No uno que se pide, sino uno que se reconoce. Fue entonces cuando se oyó la voz, pero no desde el cielo, ni del infierno, sino desde dentro. Aquí termina el juicio. Ambos quedaron en silencio, temblando, sabiendo que esa frase no venía de afuera, venía de un Dios que por fin había hablado, a través de un gemido, porque entendió que el amor entre ellos no era impureza, sino fuego sagrado, un fuego que no destruye, sino revela. Las paredes del templo crujieron, la cruz cayó, y una luz suave envolvió sus cuerpos desnudos como un manto invisible. No fueron expulsados, no fueron perdonados, fueron comprendidos. Y eso fue más que cualquier absolución. Clara abrió los ojos. Sus pupilas estaban húmedas, pero en paz. ¿Ese fue Dios?, preguntó, sin soltarlo. Él no respondió, solo la besó en la frente. Y por primera vez desde su caída, una pluma blanca nació en su espalda. No era ala, era promesa, porque cuando el juicio se dicta con gemidos, no hay castigo, hay renacimiento. Episodio 13. La última vez que él tembló. No fue el frío, no fue el miedo, fue ella, Clara, con la mirada firme y el alma expuesta. Lo hizo temblar por última vez. El ángel la observó desde el umbral del amanecer. Su cuerpo aún desnudo, cubierto apenas por el resplandor de la primera luz. Ya no estaba rota, ya no escondía su piel. Y eso lo hizo temblar más que todos los truenos del cielo. ¿Estás bien?, le preguntó él, sabiendo que esa pregunta era también un rezo. Clara se giró, lo miró sin prisa. Estoy viva, y por primera vez no me siento culpable de estarlo. Él cerró los ojos. Sintió dentro de sí un temblor antiguo, el último vestigio de obediencia celestial, queriendo apagarse como una vela rendida. Había amado, había caído, y aún así, ella estaba de pie, sana, libre, plena. Entonces comprendió que el temblor no venía del pecado, venía del momento justo antes de dejar de ser ángel, para convertirse en algo nuevo. Ya no temblores por mí, dijo Clara, acercándose. Si caíste fue para levantarme. Y si me levanté, fue para mostrarte que también tú mereces volar, pero no con alas, con alma. Y fue en ese instante cuando él lo supo. No necesitaba alas para tocar el cielo. Ya lo estaba tocando. En su piel, en su voz, en su amor que no exigía, solo ofrecía. Ella lo abrazó, y él no tembló, ni por deseo, ni por culpa, ni por Dios. Tembló una última vez, pero esta vez, por gratitud, porque por fin entendía que su caída no fue un error, fue un acto de fe. Y cuando Clara lo besó, no en los labios, sino justo donde la pluma blanca había crecido en su espalda, el temblor se apagó, para siempre. En algún rincón del cielo, una estrella titiló con fuerza, como si aplaudiera en silencio. La única historia de amor, que no necesitó ser santa, para ser eterna. Episodio 14. La noche en que dejaron de ser pecado. No fue un milagro, no fue una aparición, fue una decisión. Esa noche, Clara y el ángel no buscaron permiso.
No esperaron señales. Simplemente se amaron. No entre rezos. No entre culpas. Se amaron como quien se reconoce en la herida del otro. Y decide no curarla, sino habitarla. El templo ya no tenía paredes. La última cruz había caído. Y los vitrales, antes rotos, ahora reflejaban la luz de una luna tan limpia, como el alma que Clara ya no escondía. Ella se desnudó frente a él, no con erotismo, sino con verdad, como si al quitarse la ropa, se arrancara siglos de silencio de la piel. No quiero ser santa, dijo, con voz serena. Quiero ser amada, sin tener que pagar con culpa. El ángel la miró, sin alas, sin cielo, pero con una pureza que ningún salmo podría describir. Y yo no quiero protegerte más, respondió. Quiero elegirte. Ella se acercó, y cuando sus cuerpos se unieron, no fue como lo imaginaban los hombres. No hubo jadeos de lujuria, ni manos desesperadas, solo dos alientos encontrándose en el centro del universo. El placer no gritó, susurró, como una oración olvidada, una que Dios jamás escribió, pero que ahora escuchaba en el temblor de dos cuerpos entregados sin miedo. Y cuando Clara gemía, el ángel no pensaba en castigos, ni en cielos, ni en infiernos, solo en ella, en su espalda arqueada como una plegaria, en sus labios temblando como un salmo recién nacido, en sus ojos, que ya no pedían perdón, sino eternidad. Esa noche no se amaron como humanos, ni como divinos, se amaron como dos verdades que el mundo nunca supo aceptar. Y el cielo no intervino, porque entendió algo que llevaba siglos evitando, que hay un tipo de amor que no busca ser puro, sino libre. Cuando el amanecer llegó, no había culpa, solo piel en paz, y en la espalda del ángel, otra pluma blanca. Ya no era castigo, era comienzo, y el eco de sus gemidos aún flotaba en el aire, no como escándalo, sino como himno. Episodio 15, donde termina el cielo y comienza ella. No hubo redención, porque nunca la necesitaron. Solo hubo despertar. Y al abrir los ojos, esa última mañana, él ya no era ángel, y ella ya no era mujer marcada por la culpa. Eran algo nuevo, algo que ni el cielo ni la tierra sabían nombrar. Él la miró dormir, desnuda entre los restos del altar. El sol dibujaba siluetas doradas sobre su espalda. Y en su pecho, el ritmo de una paz que ningún dogma había logrado darle. Él sonrió, no con la sonrisa de quien ganó algo, sino con la ternura del que, por fin, entendió por qué valió la pena caer, porque no cayó por un error, cayó para encontrar a quien no pedía salvación, sino compañía en su infierno. Y eso era más divino que cualquier himno. Despierta, susurró él, acariciando su cabello. Hoy no somos condenados. Hoy somos historia. Clara abrió los ojos lentamente, y sin decir palabra, lo abrazó. Sus cuerpos no temblaban. Ya no, porque el amor, cuando deja de ser escondido, cuando se acepta incluso con las grietas, se vuelve hogar. Esa mañana caminaron juntos hasta el borde de la colina. Detrás de ellos, el templo en ruinas. Delante el mundo. Y en el horizonte, algo que ninguno de los dos esperaba. Una grieta en el cielo. Luz pura, ni blanca ni dorada. Luz que no juzgaba, que no llamaba, solo abría paso. Él la miró. ¿Es eso?, preguntó ella. No lo sé, respondió. Pero si es el cielo. Ya no quiero entrar solo. Ella rió. No con burla, con certeza. Entonces no lo hagas. Se tomaron de la mano. Y dieron un paso. No hacia arriba, ni hacia abajo, sino más allá del pecado, más allá del castigo, más allá de lo que fue escrito. Y cuando cruzaron la luz, el mundo no ardió, el cielo no lloró, el infierno no gritó, solo hubo silencio. Y en ese silencio, una nueva palabra comenzó a escribirse. No en piedra, no en papel, en la memoria del universo. Amaron, cayeron, eligieron, y por eso, existieron. Y desde ese día, cuando alguien pregunta dónde termina el cielo, la respuesta no está en lo alto, está donde ella duerme, y donde él, sin alas, la sigue amando con lo único que nunca perdió, su verdad.